Al principio no tenía un nombre, tampoco tenía cuernos, ni tenía un tridente, y mucho menos reinaba en el infierno. Al principio solo hizo una pregunta que nadie debía hacer: ¿por qué? Entonces cayó un relámpago, una ala rota, el primero en desobedecer, el primero en mirar a Dios sin bajar la mirada. Lo llamaron Lucifer, luego Satán, luego Diablo, pero ninguno de esos nombres es suyo, porque el diablo no tiene un rostro, tiene miles. A veces se arrastra, a veces seduce y otras veces razona. Y también en algunos momentos te mira desde el otro lado del espejo. Lo invocamos para explicar lo que no entendemos, para culparlo de lo que deseamos, para disfrazar con sombras lo que nace en nosotros mismos. No vive bajo tierra, vive en lo que callamos, en la soberbia, en el miedo y en la envidia disfrazada de justicia. Quizá por eso no lo hemos derrotado, porque no se mata a un enemigo cuando ese enemigo eres tú. Hoy no vamos a hablar del mal como símbolo, hoy vamos a bajar al infierno, a su infierno, y a mirar de frente al reflejo más incómodo de todos. Antes de que Satán fuera un señor del infierno, antes de los cuernos, del fuego y del tridente, fue solo una palabra que en los textos más antiguos de la Biblia no designaba a un ser con voluntad propia, sino a una función, una especie de fiscal, un opositor, alguien que se interponía en el camino del justo, con permiso de Dios. En hebreo, Satán no es un nombre propio, sino un sustantivo común, Ha-Satán, literalmente, el adversario. No se escribe con mayúscula ni aparece con un carácter fijo. Es una función, el que acusa, el que tienta y el que pone a prueba. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos y enigmáticos del Antiguo Testamento, vemos a este Satán en acción. Y no es un ser maligno que actúa en contra de Dios, todo lo contrario. La escena es inquietante. Dios está en su corte celestial. Los hijos de Dios, seres angelicales, acuden a él, y entre ellos está el Satán. Dios le pregunta si ha considerado a su siervo Job, un hombre justo, y el Satán responde: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido tú en todo? Entonces lanza el reto: quítale todo lo que tiene y verás cómo maldice tu nombre. Lo que sigue es un experimento devastador. Job pierde a sus hijos, su salud, su riqueza, todo. Pero el Satán no actúa por odio, actúa por parte del tribunal celeste. Es un provocador, sí, pero uno que sirve a un propósito divino: probar la fe. No hay infierno, no hay rebelión, no hay ángeles caídos. Solo una figura incómoda que hace las preguntas difíciles. En otro pasaje clave del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, aparece de nuevo el Satán. Esta vez está acusando al sumo sacerdote Josué ante Dios, pero otra vez no lo hace como enemigo independiente, sino como acusador celestial, un fiscal. Lo interesante es que en esta escena Dios reprende al Satán, es decir, lo contradice. Esto empieza a mostrar una evolución, ya no es solo una pieza del engranaje divino, sino una figura que puede equivocarse o ser injusta. Poco a poco la función del acusador empieza a adquirir connotaciones más oscuras. La figura va creciendo, el adversario se convierte en sospechoso, y lo que antes era solo una voz del tribunal, empieza a parecer una amenaza. Y Lucifer. Aquí entramos en uno de los malentendidos más importantes de la tradición cristiana, la identificación entre Lucifer y Satanás. Lucifer no aparece como nombre del diablo en casi ningún lugar de la Biblia. La mención más famosa está en Isaías 14:12, donde leemos: ¿cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Pero hay un problema, ese versículo no habla de Satanás. En su contexto original, Isaías está haciendo una sátira contra el rey de Babilonia. El término Lucifer proviene del latín lux ferre, portador de luz, que traduce el hebreo Elel ben Sahar, que significa astro brillante, hijo de la aurora. Se refiere a Venus, el lucero de la mañana que brilla con fuerza pero pronto desaparece del cielo. En otras palabras, es una metáfora del orgullo. Isaías se burla del rey que quiso ascender a lo más alto como un astro y fue derribado. No hay demonios aquí, solo política poética. Algo parecido ocurre con el libro de Ezequiel,
concretamente en el capítulo 28, donde se dice: «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado con hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti la maldad». Este pasaje también ha sido interpretado como una descripción del ángel caído, pero en realidad se refiere al rey de Tiro, un gobernante extranjero descrito con lenguaje alegórico. Edén, perfección, caída, son imágenes para describir su arrogancia y decadencia. Así que ni Isaías ni Ezequiel hablan directamente del diablo. Solo la tradición posterior, en especial la cristiana, reinterpretó estos textos para construir la biografía de Lucifer como ángel rebelde. Una biografía que no está en la Biblia, sino que fue elaborada con el tiempo. La gran transformación de Satanás no ocurre de golpe, es una evolución simbólica. En los primeros textos es una figura dentro del sistema divino. En los textos proféticos aparece cada vez más vinculado al orgullo y a la desobediencia, aunque aún sin identidad fija. Y en los siglos posteriores, durante el exilio de Babilonia y las influencias persas, el pensamiento judío entra en contacto con doctrinas dualistas donde el bien y el mal son fuerzas enfrentadas. Y entonces la figura de Satán comienza a cambiar. Deja de ser un fiscal, se convierte en un adversario con voluntad propia. No sirve a Dios, lo desafía. Ya no es solo el que pone a prueba, sino el que quiere destruir. Este cambio es fundamental, porque a partir de aquí se abre la puerta para una cosmología del conflicto. Dos reinos enfrentados, dos naturalezas opuestas, Dios y el diablo, luz y tinieblas. Una versión que no nació en el Antiguo Testamento, sino fuera de él. El diablo, tal como lo entendemos hoy, un ser con poder autónomo, rebelde y príncipe de las tinieblas, no existe en el Antiguo Testamento. Lo que sí existe es un proceso de evolución teológica y cultural, una figura que va absorbiendo temores, relatos e imágenes, que se vuelve más oscuro a medida que las religiones evolucionan, que la política se enreda y que los pueblos necesitan un enemigo universal. En ese sentido, el Satanás bíblico no es tanto un personaje como un espejo. Refleja los miedos y los dilemas de cada época, desde el fiscal celestial hasta el rebelde condenado. Y en esa transformación, lo que más cambia no es él, sino nosotros. El salto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no es solo de páginas, es de tono, de profundidad y sobre todo de propósito. Porque en los Evangelios y las cartas apostólicas, Satán ya no es un mero acusador ni un fiscal celeste, es un personaje en movimiento, activo, astuto y con una agenda clara: destruir la obra de Dios dentro del corazón humano. El diablo en el Nuevo Testamento ya no es solo una figura simbólica, es una presencia constante. Un adversario espiritual, sí, pero también un agente político, un seductor invisible y un enemigo cósmico. Y lo más inquietante, no aparece con cuernos ni con fuego, sino con palabras, con poder y con apariencia de razón. Pocas escenas son tan emblemáticas como la que abre el ministerio de Jesús en el Evangelio según San Mateo, 4:1-11, también presente en Lucas y Marcos. Jesús, después de ser bautizado, se retira al desierto durante 40 días. Ayuna, reza y se prepara. Y es entonces cuando llega el tentador. Pero no viene con una legión de demonios, ni con violencia. Viene con argumentos. Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es un desafío inteligente. No es maldad por maldad, es lógica. ¿Tienes hambre? Usa tu poder. Pero Jesús responde con la Escritura: no solo de pan vive el hombre. Segundo intento: lánzate desde el pináculo del templo, los ángeles te sostendrán. Es la tentación del espectáculo, de la fe convertida en magia, de la religión puesta al servicio de la vanidad. Jesús responde otra vez: no tentarás al Señor tu Dios. Y el último: todo esto te daré si postrado me adoras. Aquí se quita la máscara. Satanás ofrece el poder del mundo, el control, la gloria, a cambio de una sola cosa: sumisión. Y Jesús lo rechaza con una frase definitiva: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo importante de esta escena no es solo que Jesús vence al diablo, es que el diablo habla en términos humanos. No viene a destruir sino a convencer, a justificar, a negociar.
No quiere almas gritando en el infierno, quiere corazones cómodos que ya no necesiten a Dios. En el Evangelio de Juan, Satanás aparece varias veces nombrado de forma explícita, pero con un título inquietante: el príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene nada en mí. Juan 14:30. Aquí Jesús no se refiere a un ser abstracto ni a una figura metafórica. Habla de un poder real operando en el mundo, un enemigo con dominio temporal, cuya presencia se manifiesta no tanto en posesiones demoníacas como en estructuras de poder, en corrupción, en mentira y en miedo. El diablo se convierte así en un sistema, no en una criatura. Controla imperios, inspira persecuciones, alimenta injusticias, y aunque su derrota esté profetizada, aún tiene poder, porque nosotros se lo damos. Este título, el de príncipe de este mundo, será interpretado por los primeros cristianos como una denuncia al poder político y religioso que crucificó a Jesús. El imperio, el templo, la muchedumbre que elige a Barrabás, todo forma parte de un mismo drama espiritual. Satanás entonces no está solo en el desierto, está en los palacios, en los templos o en el juicio de Pilato, y eso lo convierte en una amenaza mucho más compleja. Si en los evangelios Satanás es el tentador y el manipulador, en el Apocalipsis de San Juan se presenta como algo mucho más grande: el dragón antiguo, el destructor, el acusador de los hermanos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Aquí la simbología es apabullante. Satanás ya no solo es el enemigo de Jesús, es el enemigo de la humanidad entera. El autor del Apocalipsis lo representa como un dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. En una escena brutal, el dragón persigue a una mujer embarazada, símbolo del pueblo de Dios o de la Iglesia, para devorar a su hijo. Pero el niño nace y es arrebatado al cielo, mientras la mujer huye al desierto. Es una escena cargada de imágenes que recuerdan al mito babilónico, al relato de Tiamat o incluso a la persecución de Herodes. Pero aquí el enemigo tiene nombre: Satanás, el acusador. El mismo que antes hablaba en el tribunal de Job, ahora es arrojado a la tierra, lleno de furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás no solo tienta, declara la guerra. Y no lo hace con fuego, lo hace con mentira. Es el gran engañador, el que confunde, el que disfraza la verdad, el que lleva a los hombres a odiarse en nombre de la justicia. En el Nuevo Testamento, por tanto, Satanás pasa de ser un adversario funcional a un enemigo absoluto. Su función ya no es probar la fe, sino destruirla. Su papel ya no es marginal, sino central. Se convierte en tentador en el momento de mayor vulnerabilidad, en el desierto. Se convierte en el príncipe invisible que gobierna estructuras humanas corruptas, en el mundo. Y se convierte en el dragón escatológico que intenta devorar el futuro de Dios, en el Apocalipsis. Y aún así nunca se presenta como invencible, porque en cada aparición hay también una advertencia: Satanás solo tiene poder si se lo damos. Cuando Jesús resiste la tentación, el diablo se retira. Cuando el Hijo del Hombre es levantado en la cruz, el príncipe de este mundo pierde su dominio. Y cuando el dragón es arrojado, comienza la salvación. Por lo tanto, el mensaje es claro: el mal existe, pero no es todopoderoso. Su fuerza depende del miedo, de la mentira y de nuestra voluntad quebrada. Muchos teólogos han advertido que las imágenes del diablo en el Nuevo Testamento no son descripciones físicas, sino representaciones de realidades espirituales profundas. No hay cuernos ni fuego, hay tentación, orgullo y engaño. El enemigo no siempre ruge, a veces susurra. Y ese susurro que tienta al poder, al ego y al abandono de la verdad es quizá la forma más peligrosa de Satán, porque no necesita manifestarse con grandes efectos especiales, basta con que se instale en el corazón, en la lógica y en la cultura. Y ahí es donde el enemigo se vuelve invisible y eficaz. El diablo, tal como lo entendemos hoy, no nació en Israel, no surgió del vacío del desierto ni del seno del monoteísmo hebreo. Es en realidad una figura sincrética,
una criatura de influencias cruzadas, de relatos superpuestos y de miedos compartidos entre civilizaciones. Antes de que existiera el Satán bíblico como príncipe de la oscuridad, ya existía el mal personificado en otros pueblos, y uno de los más influyentes fue el persa, el otro el egipcio. Ambos dejaron una huella indeleble en el imaginario religioso que acabaría configurando la figura del diablo. El judaísmo original, el que nace con Abraham y se desarrolla a través de los profetas, no es una religión dualista. Dios es uno, único, todopoderoso. Y aunque en el mundo existe el mal, este no es un poder paralelo o igual al bien, es una consecuencia de la libertad humana, una prueba, una disonancia dentro de la creación, pero no una fuerza autónoma. El diablo como entidad con poder propio no encaja en esta concepción primitiva, pero las cosas cambian radicalmente en un momento concreto de la historia judía, el exilio en Babilonia. Entre los siglos 6 y 5 a.C., muchos israelitas son deportados por Nabucodonosor a Mesopotamia. Allí entran en contacto con otras religiones y otras maneras de entender el universo, y la que más influencia tuvo fue la religión del imperio persa, el zoroastrismo. Zoroastro o Zaratustra, profeta en la antigua Persia, vivió probablemente entre los siglos X y VI a.C., aunque su figura es también envolvente y debatida. Su doctrina se consolidó como religión oficial del imperio aqueménida y ofrecía una visión del mundo muy distinta a la israelita, un universo en guerra perpetua entre dos fuerzas opuestas y eternas. Por un lado, Ahura Mazda, el dios de la luz, la verdad y la creación, y por otro lado, Angra Mainyu, el espíritu destructor, el señor de la oscuridad y la mentira y el caos. Esta lucha no era simbólica, era real, diaria y total. Angra Mainyu no era un subordinado, era el enemigo eterno, y la humanidad estaba atrapada entre ambos. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción inclinaba la balanza hacia uno o el otro lado. Aquí está el germen del diablo tal como lo entendemos, un ser personal, con nombre y voluntad propia, un enemigo del bien, no por designio divino, sino por esencia propia, y un espíritu que odia la luz, no porque se le haya ordenado, sino porque forma parte de su naturaleza. Este modelo dualista se infiltró poco a poco en el pensamiento judío después del exilio. Aparecen ya textos como el libro de Enoc, escritos apocalípticos y visiones escatológicas donde el mal es una entidad organizada, con ejércitos, jerarquías y un líder. Este modelo dualista se infiltró poco a poco en el pensamiento judío después del exilio. Aparecen ya textos como el libro de Enoc, escritos apocalípticos y visiones escatológicas, donde el mal es una entidad organizada, con ejércitos, jerarquías y un líder. Anrimán no se menciona por nombre en la Biblia, pero su sombra es evidente. Satanás empieza a parecerse cada vez más a él. Otra fuente de influencia fundamental fue el Egipto faraónico. Allí también encontramos una visión altamente desarrollada del más allá, del juicio de las almas y de la geografía infernal. En el libro de los muertos, el conjunto de hechizos, himnos y fórmulas funerarias se describe con detalle el viaje del difunto por el Duat, el inframundo egipcio. No se trata solo de un lugar de sombras, sino de un espacio de pruebas, guardianes, peligros y monstruos. El alma del difunto era guiada ante el tribunal de Orisis, donde se realizaba el famoso pesado del corazón. El órgano era colocado en una balanza frente a la pluma de Mat, símbolo de verdad. Si el corazón era más pesado, es decir, si había sido impuro, era devorado por Amit, una criatura híbrida con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo. Si era puro, pasaba al paraíso. Este juicio no es exactamente el infierno cristiano, pero anticipa muchas de sus ideas. El alma es juzgada, hay consecuencias eternas, hay castigos proporcionales y hay monstruos que devoran al impuro. El cristianismo posterior, especialmente medieval, heredará esa idea de que el mal se manifiesta no solo en lo moral, sino también en lo geográfico. Un espacio bajo tierra, lleno de fuego, bestias y castigo. No por casualidad, muchas representaciones medievales del infierno tienen una estética muy similar al Duat egipcio. El diablo como bestia devoradora, el castigo como juicio perpetuo. Todo eso ya estaba allí siglos antes. Lo fascinante de la historia del diablo es que no pertenece a una sola religión. Su figura es un mosaico cultural, un símbolo que ha absorbido elementos de muchas civilizaciones. De los persas, la idea de un enemigo eterno del bien, como poder autónomo. De los egipcios, la visión terrible del más allá, el juicio y el castigo. De los griegos, los conceptos de ibris, orgullo desmedido y castigo divino.
y de los hebreos la narrativa del acusador y tentador al servicio o en contra de Dios. Cada capa que se le añade lo vuelve más complejo, más ambiguo y más humano, porque al final el diablo es un símbolo totalizante. Refleja nuestros miedos más profundos, nuestros juicios morales, nuestras tensiones teológicas y nuestros orígenes compartidos. Cuando los profetas bíblicos escriben sobre la lucha entre Dios y el mal, no vivían en un vacío cultural, estaban inmersos en un mar de influencias, en contacto con Babilonia, Persia, Egipto, en diálogo o en choque con cosmologías que también buscaban dar sentido al dolor, a la injusticia y al destino. Y Satanás, como figura simbólica, es el resultado de ese cruce. ¿Por qué nos resulta tan necesario un enemigo así? ¿Por qué tantas culturas separadas por el tiempo y distancia han creado figuras que encarnan el mal absoluto? La respuesta puede estar en algo muy humano, la necesidad de sentido. Si existe el bien, ¿por qué hay mal? Si existe Dios, ¿por qué hay sufrimiento? Si somos seres morales, ¿por qué fallamos tanto? Es mucho más fácil responder a esas preguntas si imaginamos un enemigo externo, un ser que tienta, que pervierte, que ofrece alternativas falsas, un ser cuya existencia justifica el caos. Y por eso el diablo, llámese Anriam, Set, Angra Mainyu o Satán, sobrevive. Porque necesitamos que alguien cargue con el mal, necesitamos una forma, una historia, un rostro, aunque ese rostro sea el nuestro reflejado en un espejo oscuro. Durante siglos, Satanás ha sido una figura borrosa, un tentador en el desierto, un dragón en visiones apocalípticas, un adversario en los márgenes del relato. Pero en la Edad Media se convierte en algo más, una presencia constante, visible, temible y organizada. El diablo ya no es solo un símbolo, es un personaje, un antagonista con trono propio, con ejército y con leyes, y sobre todo, con una función precisa dentro del sistema. La Edad Media no solo consolidó la imagen de Satanás, la construyó, y lo hizo con una eficacia que ninguna otra época ha igualado. Porque el diablo medieval no solo aterra, también educa, ordena y justifica. Es el enemigo perfecto, poderoso, invisible, insaciable, pero siempre vencible a través de la obediencia. Una de las transformaciones más profundas que sufre el diablo en esta época es geográfica. Hasta entonces el infierno era una idea ambigua. Seol para los judíos, Hades para los griegos, un lugar de sombras, de espera, de ambigüedad. Pero a partir del siglo V, la tradición cristiana empieza a describirlo como un espacio delimitado, concreto, lleno de fuego y castigo. Y allí, en lo más profundo, reina él. La figura de Satanás como señor del infierno no aparece claramente en los evangelios. De hecho, en muchos pasajes, el infierno es presentado como castigo para el diablo, no como su dominio. Pero la imaginación medieval opera de otra forma, empieza a necesitar una estructura espiritual paralela al cielo, con jerarquías infernales, castigos ordenados y una corte demoníaca con su propio rey. Así nace la idea de Lucifer entronizado en el abismo, un rey oscuro que no solo sufre, sino que gobierna el sufrimiento de los demás, una especie de antidios con poder absoluto en el reino opuesto. Este giro no es accidental. La teología medieval necesitaba crear una pedagogía del miedo, una cosmología que no solo describiera la salvación, sino que pintara con detalle la condena. El diablo se convierte así en instrumento disciplinador. Si pecas, caerás en su reino. Y allí no habrá redención. La herejía, la gula, la lujuria, la desobediencia, la soberbia, todo pecado tiene su castigo y todo castigo tiene su verdugo. Y ese verdugo es Satanás. Un sistema perfecto y terriblemente funcional. La imagen que hoy tenemos del diablo, con cuernos, cola, pata de cabra, tridente, piel roja, no proviene de la Biblia, sino de un proceso de hibridación cultural y artística que se intensificó en la Edad Media. Los cuernos provienen en parte de la asociación con antiguos dioses paganos. Uno de los más claros es Pan, el dios griego de la naturaleza salvaje, los bosques y el deseo. Pan era representado como un ser con patas de cabra, cuernos, cuerpo peludo y una libido desbocada. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, muchos de estos dioses fueron demonizados. La lascivia de Pan, sus celebraciones orgiásticas y su naturaleza salvaje lo convirtieron en un modelo perfecto para ilustrar la decadencia del alma.
Así, la imagen del diablo como fauno, mezcla de hombre y bestia, comienza a imponerse. El tridente es herencia de Poseidón, dios griego del mar. ¿Pero qué tiene que ver con el diablo? Poco en realidad, pero el tridente era un símbolo reconocible de poder, de autoridad, y con el tiempo fue adoptado en las representaciones infernales como instrumento de tortura. Se convirtió así en una especie de cetro demoníaco. El fuego eterno del infierno no aparece así de detallado en los textos sagrados, pero en el imaginario medieval el fuego era el castigo por excelencia. Era purificador, doloroso e irreversible. Y además funcionaba como metáfora visual del deseo. La lujuria, la ira, la gula, todas se queman. El infierno como horno ardiente reforzaba la idea de que los pecados del cuerpo serían pagados con el cuerpo, y el diablo era el encargado de mantener las llamas vivas. Así, el arte, la teología y el teatro comenzaron a pintar al demonio con una estética cada vez más grotesca, más visceral y más caricaturesca, y por lo tanto, más efectiva. Una imagen que perdurará hasta hoy. Pero la Edad Media no solo construyó al diablo como figura religiosa, también lo convirtió en herramienta de poder. A partir del siglo XII, con el crecimiento del poder papal, la consolidación de los reinos cristianos y el temor de la disidencia, el diablo comienza a usarse como acusación estratégica. No solo era una figura espiritual, era una etiqueta, y cualquiera que desafiara el sistema podía ser tachado de su aliado. Aparece el mito del pacto con el diablo, aquel que a cambio de poder, conocimiento o placer, vendía su alma. Este concepto, ausente en los primeros siglos del cristianismo, se vuelve omnipresente en la literatura y en los procesos inquisitoriales. Los pactos no solo eran una cuestión teológica, eran una herramienta legal. Si alguien destacaba demasiado, si pensaba distinto o si acumulaba sospechas, se decía que había firmado un contrato con Satanás. El caso más conocido lo inmortalizó Goethe en Fausto, pero cientos de procesos reales registrados por la Inquisición giran en torno a este imaginario. A partir del siglo XV, el temor se desplaza hacia las mujeres. La figura de la bruja se asocia al diablo de forma inseparable. Las mujeres sabias, curanderas, parteras, disidentes o simplemente marginales son perseguidas como siervas de Lucifer. No por casualidad. El Malleus Maleficarum, en 1487, el manual de caza de brujas, dedica largas páginas a explicar cómo las brujas copulan con el demonio, invocan tormentas, matan niños y destruyen la fe. La lógica es brutal pero efectiva. Todo lo que se escapa al control patriarcal o eclesiástico debe estar inspirado por Satanás. Y lo mismo pasó con los herejes, cátaros, valdenses, templarios e incluso ciertos franciscanos rebeldes. Todos son representados como infiltrados del maligno. El diablo se convierte así en una excusa política. No hace falta debatir ideas, basta con demonizar al adversario. Y si Satanás está de tu parte, la hoguera está justificada. Satanás en la Edad Media no es solo el castigo por pecado, es el guardián del sistema. Toda la estructura social, religiosa y cultural se apoya en una amenaza constante. Si desobedeces, irás al infierno. Si piensas distinto, has sido engañado por el diablo. Y si sufres, es una prueba o un castigo. El mal se convierte en una categoría funcional y el diablo en su rostro más útil, porque un enemigo absoluto genera una obediencia absoluta, y nada más eficaz para mantener el orden que un miedo que nunca duerme. Si en la Edad Media Satanás fue construido como el enemigo perfecto, en el arte y la literatura fue transformado en algo mucho más inquietante, un personaje fascinante. El diablo, que durante siglos había sido símbolo del castigo, del miedo o del caos absoluto, comenzó a hablar con voz propia, a pensar, a dudar, a tener motivaciones, a sufrir y, lo más peligroso, a despertar empatía. Desde Dante hasta Goethe, desde la pintura barroca hasta la ópera romántica, la figura de Satanás se convirtió en el espejo oscuro del alma humana. No solo el enemigo de Dios, sino el que se atrevió a desafiarlo. La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri entre 1304 y 1321, marca un antes y un después en la representación artística del diablo. Aquí Satanás no es el tentador, ni el seductor, ni siquiera el gran orador del mal. Es algo mucho más devastador, una criatura rota.
En el último círculo del infierno, el noveno, reservado a los traidores, Dante y Virgilio encuentran a Lucifer atrapado en el hielo. No hay fuego, no hay rugidos, hay silencio y parálisis. Lucifer tiene 3 caras, 3 bocas, en cada una devora eternamente a un traidor, Judas, Bruto y Casio. Sus alas gigantescas baten el aire sin cesar, pero solo sirven para hacer más profundo el frío que lo encierra. Cuanto más se agita, más se congela. No habla, no razona, es un símbolo puro de desesperación. Para Dante el castigo más terrible no es el fuego, es la impotencia. Lucifer representa la máxima traición y al mismo tiempo el máximo vacío. No hay gloria en su rebelión, no hay belleza, solo eterno sufrimiento. Pero incluso así, su figura impresiona, porque está en el centro del mundo, porque sostiene el infierno con su propia condena. Y porque quizá en algún rincón de nuestra conciencia nos preguntamos si su caída fue también un acto de dignidad. 3 siglos después, John Milton reescribirá esa historia desde un ángulo radicalmente distinto. En El paraíso perdido de 1667, Satanás no es un monstruo atrapado, es el protagonista. La obra es un poema épico en 12 cantos que relata la caída de Lucifer, la rebelión contra Dios, la guerra celestial y la expulsión de Adán y Eva. Y entre todo ello, la voz más fuerte, más brillante y más humana es la del diablo. Desde el principio Satanás aparece como un líder carismático, un pensador radical, un espíritu orgulloso que prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Su discurso es poderoso, nos arrastra, no niega el castigo, pero lo transforma en afirmación, no pide piedad, proclama su derecho a ser libre. El diablo miltoniano no es bueno, pero tampoco es plano. Es complejo, errático, contradictorio. Tiene momentos de duda, de tristeza, de remordimiento, a veces parece desear el perdón, otras elige la destrucción. Pero siempre actúa como un personaje real, no como un símbolo unidimensional. Y ahí está el riesgo y la belleza de la obra. Milton nos obliga a pensar, ¿es Satanás un monstruo o un mártir de la libertad? ¿Un embustero o un filósofo radical? Blake lo dijo con ironía. Milton estaba del lado del diablo sin saberlo, y tal vez tenía razón. En el siglo XIX, Goethe lleva la figura del diablo a un nuevo nivel. En Fausto no es un monstruo caído, ni un señor del inframundo. Es un hombre culto, elegante, sarcástico, llamado Mefistófeles. Mefistófeles no grita, no castiga, convence. Fausto, el protagonista, es un sabio hastiado de la vida. Desea conocer más, experimentar más, tocar el límite. Mefistófeles le ofrece eso a cambio de su alma. No hay fuego, no hay maldiciones, hay ironía, lógica y placer. Lo fascinante de esta obra es que Mefistófeles no se representa como el mal absoluto. Se define a sí mismo como una parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal, pero siempre acaba haciendo el bien. Es un personaje ambiguo, no odia a Dios, simplemente cuestiona todo. Es el escepticismo hecho carne. El diablo como ilustrado, como intelectual, como reflejo de la modernidad. Y aquí el pacto con el diablo ya no se presenta como un error, sino casi como una fase inevitable del alma humana que busca sentido más allá de los límites impuestos. A lo largo de la historia, Satanás ha pasado de ser una figura grotesca a convertirse en una figura trágica, incluso romántica. En muchos relatos lo vemos dudar, amar, envidiar y luchar, y eso paradójicamente lo acerca más al lector. ¿Por qué ocurre esto? Porque el diablo literario no encarna solo el mal, encierra tramas que nos obsesionan. La rebelión contra lo establecido, el deseo del conocimiento prohibido, el precio de la libertad y la soledad del que no encaja. Satanás se convierte así en un arquetipo del hombre moderno, escéptico, dividido, ambicioso y herido. Y aunque sigue siendo un símbolo de peligro, también representa la dignidad de quien no se rinde. Esa es su mayor seducción. No promete el cielo, sino la verdad, aunque duela. Esta ambigüedad fascinante del diablo ha conquistado los escenarios desde hace siglos. En el teatro medieval, el diablo era a menudo un personaje cómico, grosero, exagerado, burlado por los santos, pero en el teatro barroco y romántico se convierte en figura seria y compleja. En la ópera su presencia es constante. En Gounod, Fausto se convierte en una tragedia lírica donde Mefistófeles canta con una voz profunda y tentadora.
En Boito, Mefistófeles se burla de Dios mientras guía a Fausto por el camino de la perdición o del autoconocimiento. En Berlioz, la condenación de Fausto combina romanticismo con desesperación en una de las versiones musicales más dramáticas del mito. En cada una de estas obras el diablo canta, y lo hace con belleza, con estilo, con profundidad, no como un monstruo, sino como alguien que entiende al ser humano mejor que nadie. Y ahí está el verdadero peligro, que sus palabras resuenan. Hay personajes que nacen en los libros sagrados, viven en la imaginación durante siglos, y luego se cuelan por la puerta de atrás del cine. El diablo fue uno de ellos. Durante más de 1000 años fue un símbolo del miedo, del castigo y del pecado. Pero en la cultura del siglo XX, Satanás se volvió un personaje de pantalla, de cartelera y de meme. Y con ello cambió, o más bien lo cambiamos nosotros. Ya no es solo el gran enemigo de Dios, es el protagonista de una serie, el antagonista seductor de una película, o el villano que con un discurso bien articulado nos hace dudar de si realmente es el malo. Porque en el fondo la cultura popular no solo nos entretiene, nos revela lo que estamos dispuestos a tolerar, a desear, incluso a admirar. Y en el caso del diablo lo hemos hecho protagonista. ¿Por qué? La gran entrada del diablo en el cine moderno fue como un terremoto. El Exorcista, dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty, no solo fue un éxito de taquilla, fue un ritual colectivo de pánico. Por primera vez el mal no era abstracto, ni se escondía en los bosques remotos. Entraba en una casa normal, en una niña inocente y en medio de una familia de clase media. Y lo hacía de su forma más sucia, vulgar y directa. No con grandes fuegos ni trompetas del apocalipsis, sino con vómito, blasfemia y una voz distorsionada. El diablo, o más bien el demonio Pazuzu, ya no necesitaba tentar con belleza. Poseía, deformaba, usaba el cuerpo humano como burla de la creación. La escena del exorcismo, con los sacerdotes enfrentándose al mal con rezos desesperados, no era solo una batalla entre el bien y el mal. Era un grito teológico, una pregunta sobre el lugar de Dios en un mundo que parece abandonado. Y el público, paralizado en las butacas, no miraba a Satanás como una figura teórica, sino como una posibilidad. El miedo era real, cercano y humano. Y desde entonces, Satanás ya no abandonó la pantalla. En El abogado del diablo, en 1997, el poder de la tentación se manifiesta de una forma elegante. 2 décadas después, Satanás ya no necesitaba asustar. Aprendió a hablar como nosotros, a vestir como nosotros, a seducirnos no con gritos, sino con promesas. En El abogado del diablo, interpretado por Al Pacino, el diablo no llega con fuego, sino con lógica, con contratos y con Manhattan de fondo. Es un abogado brillante que ofrece exactamente lo que cada persona más desea: éxito, poder, reconocimiento, y lo hace sin obligar, solo sugiere, seduce y racionaliza. En una de las escenas más memorables, John Milton, así se hace llamar, pronuncia una frase que resume el giro moderno de la figura. ¿Vanidad? Definitivamente mi pecado favorito. El diablo ya no castiga, entrega, y deja que tú mismo elijas tu perdición. La película fue un fenómeno porque el público no vio a Satanás como un monstruo, sino como alguien peligrosamente comprensible, incluso carismático. Y ese es el riesgo de su evolución, que el mal deje de parecernos terrible y empiece a parecernos lógico. Y entonces llegó Lucifer, la serie que terminó de romper todos los esquemas. Tom Ellis interpreta a Lucifer, un ángel caído que regenta un club nocturno en Los Ángeles y colabora con la policía resolviendo crímenes. Es guapo, divertido, vulnerable, tiene traumas, problemas familiares con Dios, va a terapia y se enamora. Lo que en otro tiempo hubiera sido considerado blasfemia, se convirtió en éxito mundial, y el diablo en protagonista. Pero lo más fascinante no es que el espectador lo odie, es que lo quiere ver redimido, quiere que encuentre la paz, que le perdonen, que deje de sufrir. ¿Quién hubiera pensado siglos atrás que acabaríamos empatizando con el ángel caído? En parte es una consecuencia de los tiempos. Ya no creemos en absolutos. El mal y el bien se han vuelto zonas grises. Queremos entender los motivos del villano, saber qué lo hizo caer y, si es posible, darle otra oportunidad. La figura de Satanás en la cultura popular vive una tensión constante entre dos pulsiones humanas, el miedo y el deseo.
Miedo porque representa la ruptura del orden, el caos y la traición. Y el deseo porque representa lo prohibido, la libertad radical y lo que nadie se atreve a decir. El diablo en el cine nos aterra, pero también nos seduce, porque en el fondo encarna algo que todos conocemos, esa parte interna que se resiste a obedecer, que quiere más y que duda incluso de lo sagrado. Por eso el diablo en la gran pantalla no solo actúa, también pregunta: ¿y tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por lo que más deseas? Y ahí el espectador deja de ser testigo para convertirse en cómplice. Pero no todo en esta evolución es revelador, también hay una pérdida, porque a fuerza de aparecer en todas partes, películas, videojuegos, camisetas, redes sociales, el diablo ha dejado de asustar, o peor aún, ha dejado de significar algo profundo. Hoy es un disfraz de Halloween, un emoji, una referencia en TikTok. La cultura del entretenimiento lo ha convertido en un producto más. ¿Y entonces cuál es el riesgo? Pues que olvidemos de qué hablaba en realidad esa figura, que no solo era un personaje de miedo, sino un símbolo de nuestras elecciones, de nuestros límites y de nuestras contradicciones. Annat habló de la vanidad del mal, refiriéndose al nazismo burocrático. Hoy podríamos hablar de la vanidad estética del diablo, ya no inspira reflexión, solo merchandising. Pero a veces, en medio de tanto ruido, alguna película, alguna obra, alguna imagen nos devuelve al origen, a ese lugar incómodo donde el mal no es espectáculo, sino espejo, donde no se trata de si Satanás existe, sino de si nosotros lo estamos interpretando bien. Hoy Satanás puede ser el grito de una niña poseída o una figura sexy en una serie, puede ser una sombra que espanta o un meme que nos hace reír, pero en el fondo sigue cumpliendo su papel, nos obliga a preguntarnos quiénes somos realmente cuando nadie nos mira. Y tal vez por eso no desaparece, porque no es solo un personaje de ficción, es una idea, un límite y una elección constante. Y cuando el cine, la literatura o la televisión nos lo ponen frente a frente, lo único que queda es decidir si seguimos a la luz, o si por un momento nos dejamos tentar por la sombra. Ningún símbolo es inocente, y si hay uno que lo demuestra mejor que ningún otro, es Satanás. Porque cuando la religión deja de hablar solo de almas y comienza a hablar de leyes, de ejércitos, de herejías y de enemigos, el diablo deja de ser una figura espiritual y se convierte en arma política. Durante siglos, gobernantes, papas, inquisidores y líderes revolucionarios han recurrido al viejo truco: nombrar un enemigo invisible que lo contamine todo, que amenace la paz, que ataque desde dentro. Y cuando no se puede probar su existencia, es aún mejor, porque el miedo es más eficaz cuando no tiene forma concreta. Y así Satanás, el adversario eterno, fue absorbido por el discurso del poder, no solo como figura teológica, sino como el símbolo perfecto del otro, ese al que hay que aplastar, eliminar y borrar para preservar la pureza. Todo sistema de poder necesita un nosotros, una identidad colectiva, una causa común, una narrativa que le dé sentido a la obediencia. Pero no hay identidad sin frontera y no hay frontera sin amenaza. Así nace la figura del otro, el extranjero, el hereje, el disidente, el que piensa diferente, el que no encaja, el que no reza como tú, o el que no viste como tú, el que no obedece. Y en muchos momentos históricos a ese otro se le ha llamado diablo, o peor aún, aliado del diablo. Porque el diablo no necesita estar presente para ser eficaz, basta con que alguien lo nombre y lo proyecte sobre el enemigo de turno. Los herejes medievales no eran peligrosos por sus ideas, lo eran porque hablaban con Satanás. Las brujas no eran peligrosas por sus remedios, lo eran porque copulaban con el diablo. Los protestantes para la Iglesia romana eran instrumentos del maligno. Los católicos para muchos reformistas radicales eran idólatras poseídos. Satanás se convirtió así en una etiqueta estratégica. Bastaba con decir su nombre y se justificaba la hoguera. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, la herejía no era solo una desviación doctrinal, era una amenaza política, porque desafiar la doctrina era desafiar la estructura que mantenía unido el sistema, la Iglesia como poder espiritual y social. Y por eso el diablo fue útil. Los cátaros, por ejemplo, movimiento espiritual del sur de Francia en los siglos XII y XIII, defendían la pureza, el ascetismo y la renuncia al mundo material. No eran violentos, no conspiraban, pero no reconocían la autoridad de Roma. Resultado: cruzada, guerra, exterminio y justificación. Eran hijos de Satanás.
Lo mismo ocurrió con los templarios, que fueron acusados de besar al diablo en rituales secretos cuando el rey Felipe IV de Francia quiso apropiarse de sus riquezas. El diablo no aparecía, pero su nombre legitimaba la persecución, porque nadie cuestiona la violencia cuando se lucha contra el mal absoluto. Con la Ilustración y el declive del poder eclesiástico, el lenguaje cambia, pero el mecanismo permanece. El diablo como figura literal pierde terreno, pero su lógica simbólica se transfiere a otros discursos. Ya no se habla de posesión demoníaca, se habla de corrupción ideológica. Ya no se exorciza con agua bendita, se depura con tribunales, gulag o listas negras. Durante la Revolución Francesa, los jacobinos consideraban a los aristócratas como agentes del viejo orden, corrompidos por el egoísmo y el lujo, y muchos líderes de la aristocracia hablaban de los revolucionarios como bestias sin alma. En ambos casos, se deshumaniza al enemigo, se le quita su humanidad para convertirlo en amenaza existencial. En el siglo XX, esto se perfecciona. Durante la Guerra Fría, el mundo se partió en dos mitades. Una defendía la libertad individual y el capitalismo, y la otra la igualdad social y el comunismo. Pero ninguno de los bandos se conformó con defender sus ideas, ambos demonizaron al otro. Para Estados Unidos el comunismo era satánico, inhumano y el mal rojo. Para la URSS, el imperialismo capitalista era el demonio burgués, el explotador del proletariado. Carteles, películas, discursos, panfletos, todo funcionaba como en una cruzada. El lenguaje religioso no desapareció, se adaptó. Cambió infierno por dictadura o por decadencia moral. Cambió Satán por enemigo de la democracia o traidor al pueblo. Y todo eso funcionó porque seguimos necesitando una figura que concentre el mal, que simplifique los problemas, que permita señalar a un culpable sin matices. Lo más inquietante no es que el diablo haya sido usado para justificar guerras, lo más inquietante es por qué esa estrategia funciona. Funciona porque el miedo une, porque una sociedad que se siente atacada se ordena, se vuelve obediente, acepta restricciones, cierra filas y, si es necesario, aprueba la violencia. Satanás como símbolo no sirve para señalar enemigos, sirve para reforzar el poder de quien promete protegernos de él. El Papa Inocencio III no habría consolidado su autoridad sin la amenaza de las herejías demoníacas. Felipe IV no habría podido acabar con los templarios sin acusarlos de servir al diablo. McCarthy no habría justificado su caza de brujas sin hablar de infiltraciones satánicas del comunismo. Los extremistas religiosos actuales no habrían reclutado miles de seguidores sin pintar el mundo moderno como una creación demoníaca. En todos los casos el mecanismo es el mismo, crear una narrativa apocalíptica y ofrecerse como salvador. Y funciona porque el ser humano no solo busca esperanza, también necesita enemigos, alguien a quien culpar de todo lo que no entiende. Y actualmente, en el siglo XXI, la palabra Satanás ya no se usa tanto en los parlamentos, pero su lógica está más viva que nunca. Cada vez que un político habla de la ideología que destruye nuestra civilización, cada vez que una cadena de televisión acusa a un colectivo entero de pervertir a los niños, o cada vez que un bando dice que el otro no solo es diferente, sino malvado, estamos viendo una versión secular del discurso satánico. Y eso debería preocuparnos, porque cuando el otro deja de ser un adversario y se convierte en el diablo, todo está justificado: el desprecio, la censura y el castigo. Y así, siglo tras siglo, Satanás sigue cumpliendo su función, no como figura teológica, sino como estructura de poder, como símbolo útil para dividir, para polarizar y para justificar el control. Y quizá por eso no lo hemos eliminado, porque aún lo necesitamos, porque a veces es más cómodo inventar un diablo que enfrentarse a la complejidad del mundo real. A veces es un adversario útil, a veces es un símbolo filosófico, y otras ni siquiera es una persona, es una metáfora. Este capítulo no busca unificar las visiones, sino mostrarlas en contraste, porque entender cómo otras religiones han representado al enemigo nos dice tanto sobre el diablo como sobre nosotros mismos. En el Islam la figura de Satán existe, pero su historia es distinta. Se le conoce como Iblis y aparece mencionado en varios pasajes del Corán. Su origen no es como ángel, sino como Jinn, una criatura hecha de fuego, anterior al ser humano. Cuando Dios crea a Adán con barro y le insufla su espíritu, ordena a todos los seres celestiales que se postren ante él. Todos obedecen, excepto Iblis. ¿Por qué no te postraste cuando te lo ordené?, le pregunta Dios.
Iblis responde: «Soy mejor que él, a mí me creaste del fuego y a él del barro». Ese orgullo, esa negativa a aceptar la dignidad del ser humano es lo que condena a Iblis, no por enfrentarse a Dios directamente, sino por no aceptar el valor de lo creado. Su pecado entonces no es de poder, sino de ego. Como castigo, Iblis es expulsado del paraíso, pero pide un permiso: tener tiempo hasta el día del juicio para tentar a los humanos y probar su fe. Dios acepta, porque en la teología islámica la libertad de elegir entre el bien y el mal es parte del plan divino. Es decir, Iblis no actúa fuera de Dios, forma parte del drama de la creación. No tiene poder absoluto ni autonomía divina, no es un Dios oscuro, es un rebelde funcional. Y aquí está lo más fascinante: el Islam no presenta al diablo como enemigo de Dios, sino como enemigo del ser humano. Dios está más allá del mal, no tiene rival, solo el hombre puede caer y solo el hombre debe resistir. Iblis es la sombra que da forma a la luz. En el judaísmo moderno han vuelto al origen, al Antiguo Testamento, al Ha-Satán, ese acusador celestial que vimos en el libro de Job. El judaísmo actual, especialmente en su vertiente rabínica, no cree en un diablo como entidad autónoma. No hay infierno eterno, ni reino de las tinieblas, ni ángeles caídos. Satán, cuando aparece, es una figura subordinada a Dios. Su función es probar, acusar y observar. Es el fiscal del tribunal cósmico, no el arquitecto del mal. En muchas tradiciones místicas del judaísmo, como la Cábala, se reconoce la existencia de fuerzas oscuras, pero no como enemigos absolutos, sino como desequilibrios dentro del mismo sistema. No hay un otro dios del mal, hay deseo mal canalizado, orgullo y desorden espiritual. Incluso la figura de Samael, a veces identificada como un ángel de la muerte o el acusador, no actúa fuera del control divino. Es una figura más del tablero, no un adversario libre. El judaísmo, a diferencia del cristianismo medieval, nunca necesitó personificar el alma en una criatura demoníaca, porque su visión del mundo no era dualista. No había un Dios del bien y otro del mal, solo uno, y en ese uno cabía la complejidad. Satán entonces no es rebelde, es el que hace las preguntas difíciles. Y quizá por eso nunca se convirtió en objeto de culto, porque su figura no era romántica, era jurídica, fría, sutil y profundamente lógica. En el siglo XX, en plena era de secularización y escepticismo religioso, la figura de Satanás adquiere un nuevo rostro, ya no como ser metafísico, sino como símbolo de libertad, de rebeldía e incluso de conocimiento. Y no es que la gente empezara a adorar el mal, es que empezó a reivindicar todo lo que durante siglos se había etiquetado como satánico por desafiar el poder establecido. En 1966, Anton Sanzor LaVey funda la Iglesia de Satán en San Francisco, pero su satanismo no es una religión del mal, no adoran a ningún demonio, no invocan fuerzas oscuras, lo que proponen es una filosofía individualista, hedonista y anticlerical. Usan la figura de Satán como símbolo de voluntad propia, de la rebeldía contra la hipocresía religiosa y de la afirmación del placer. Para LaVey, Satán no es una criatura real, es el icono de todo lo que la moral tradicional ha reprimido: deseo, poder, orgullo e inteligencia. Sus mandamientos no promueven el mal, sino la autoafirmación. Ama a quien lo merezca, desprecia a quien te dañe, no pongas la otra mejilla, sé responsable de tus actos. Es una filosofía polémica, sí, pero también una protesta contra la culpa religiosa, contra la obediencia sin pensamiento y contra el miedo impuesto. Y lo llamaron satanismo no porque adoren al diablo, sino porque sabían el poder que tiene su nombre. En otras corrientes esotéricas y filosóficas, especialmente del siglo XIX, aparece la figura de Lucifer como símbolo de conocimiento prohibido. No es Satán como enemigo, sino Lucifer como el ángel que trajo la luz, el que desafió el dogma para entregar a los humanos el fuego del saber, el Prometeo cristiano, el rebelde que se sacrifica por amor al conocimiento. Este Lucifer aparece en autores como William Blake, Shelley e incluso en algunos pasajes de Borges. No se le presenta como monstruo, sino como símbolo del espíritu crítico, no del mal, sino de la inteligencia. La verdad es que es un giro filosófico. Lucifer no es el enemigo de Dios, sino el enemigo de los que manipulan a Dios para controlar a los hombres. Y eso explica por qué hoy, en muchas corrientes modernas, el luciferismo no es un culto al mal, sino un culto a la autonomía.
Iblis, Satán, Lucifer, el tentador, el portador de luz, nombres distintos, roles distintos, significados contradictorios, pero todos ellos cumplen una misma función universal: ayudarnos a entender la tensión entre obedecer y elegir, entre someterse y cuestionar, y entre aceptar lo dado o buscar lo prohibido. El diablo, cuando lo miramos desde otras religiones, pierde su unidimensionalidad, deja de ser monstruo y se convierte en figura filosófica, cultural y ética. Porque al final Satán no es solo un personaje, es una pregunta, y cada tradición le responde con su propio lenguaje. Llevamos más de 2000 años hablando de él, lo hemos pintado con fuego, lo hemos ocultado entre sombras, le hemos atribuido guerras, tentaciones, enfermedades, lujurias, herejías, revoluciones. Lo hemos combatido con agua bendita, con espadas, con discursos, con crucifijos. Lo hemos condenado, lo hemos invocado y, lo más inquietante de todo, lo hemos necesitado. Porque aunque lo neguemos, aunque lo disfracemos de símbolo o de superstición, el diablo sigue aquí. Cambia de forma, de nombre, de tono, pero no desaparece. Y tal vez no lo hace porque no viene de fuera. Tal vez el diablo sobrevive porque lo llevamos dentro. Una figura no perdura tantos siglos si no cumple una función profunda. Satanás ha sido muchas cosas: ángel caído, acusador celestial, dragón apocalíptico, seductor en traje, filósofo rebelde, metáfora estética. Ha sido infierno y deseo, monstruo y espejo. Pero en todas sus formas ha tenido una utilidad cultural clara: dar sentido al mal. Cuando ocurre una injusticia, una guerra, una traición, lo más humano es preguntar por qué. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué existe el sufrimiento? El diablo responde a esa angustia, no como respuesta científica ni teológica definitiva, sino como narrativa simbólica, como rostro de lo incomprensible. Y lo que asusta no es su existencia, lo que asusta es que quizá lo inventamos nosotros, para poder seguir viéndonos sin rompernos. ¿Y si Satanás no es el enemigo, sino el espejo? A lo largo de este viaje hemos visto que Satanás nunca ha sido figura fija, no tiene una biografía coherente ni un cuerpo definido. Lo mismo aparece como monstruo en la Edad Media que como antihéroe romántico en el siglo XIX, o como seductor ambiguo en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque cada época ha proyectado en él lo que más teme o lo que más desea. Cuando temíamos la carne, el diablo era lujuria. Cuando temíamos la razón, era portador de luz. Cuando temíamos libertad, era el rebelde. Cuando temíamos al otro, era el hereje. Y cuando temíamos al deseo, era nosotros mismos. En todos los casos, el diablo no es el que viene a destruirnos, es el que nos muestra lo que no queremos ver, el que pone palabras a nuestros conflictos internos, el que pone rostro a nuestros miedos, el que hace evidente la tensión entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y por eso resulta tan poderoso, porque no necesita existir fuera de nosotros, basta con que nos miremos honestamente para entender por qué sigue vivo. Uno de los dilemas más inquietantes que plantea la figura de Satán es el siguiente: ¿es símbolo del mal o de libertad? Porque si lo observamos con detenimiento, muchas de sus versiones no son simplemente destructivas, son figuras que se atreven a decir no, que se rebelan, que cuestionan. Lucifer en algunos relatos cae no porque odia el bien, sino porque no acepta obedecer sin comprender. Iblis en el Islam cae porque se niega a inclinarse ante una criatura de barro. Fausto cae porque desea conocer más allá del límite impuesto. ¿Y si el diablo no representa solo la maldad, sino el precio de pensar por uno mismo? ¿Y si Satanás es la encarnación simbólica de nuestra resistencia a obedecer sin preguntar? Eso no significa que sea bueno ni admirable, pero sí que representa una dimensión profundamente humana, la que elige aunque se equivoque, la que duda, la que no se conforma. Y eso explica que muchos artistas, escritores, incluso pensadores, no han odiado a Satanás, sino que lo han explorado. Lo han entendido como símbolo, como tensión, como posibilidad, pero también está la otra cara, la culpa. Porque en muchas culturas, Satanás no es símbolo de libertad, sino de error, de caída, de lo que pasa cuando uno se aleja del camino, del remordimiento que nos carcome cuando elegimos lo fácil, lo cómodo o lo inmediato. Satanás, en ese sentido, no es el que nos condena, es la voz que queda después, la que repite lo que hicimos mal, la que dice «esto fue por tu culpa».
la que convierte el pecado en cicatriz, y quizá por eso lo hemos mantenido, porque necesitamos un símbolo para cargar con todo eso, sin rompernos por dentro. La gran pregunta es esta: ¿podríamos construir un mundo sin él? Un mundo donde el mal no tenga forma, donde no haya enemigo supremo, donde cada acción humana sea entendida como consecuencia, no como condena, donde el error no sea posesión, sino responsabilidad. ¿Podríamos? Tal vez sí, tal vez no, porque el diablo no solo representa el mal que nos acecha, representa también el mal que necesitamos imaginar para no admitir que somos nosotros quienes lo causamos. Nos da una salida, una excusa, un marco simbólico, pero también una historia que nos obliga a reflexionar. Y en un mundo donde banaliza todo, que convierte en espectáculo lo sagrado y lo simbólico, tal vez aún necesitamos que alguien encarne nuestras contradicciones, no para adorarlo, no para temerlo, sino para mirarnos con más verdad. Quizá por eso, a pesar de la ciencia, del secularismo o del racionalismo moderno, el diablo sigue apareciendo, en libros, en películas, en canciones o en series, a veces como villano, a veces como héroe y a veces como un chiste. Pero sigue ahí, porque no solo es una figura teológica, es un relato antropológico, una cicatriz cultural y un símbolo de que sabemos que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y si aún lo contamos, lo dibujamos, lo tememos o lo transformamos, es porque en el fondo nos sigue hablando, no del infierno ni del fuego, sino de nosotros. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!